maestros, maestras, padres de familia, personas que hoy nos acompañan en este martes de entrevista, en este martes de amigos y de amigas, en este martes de conversación, en este martes de escuchar a nuestros expertos, comentar, platicar, sugerirnos algunas ideas sobre aquellos temas que van siendo de actualidad. Y a todos los que nos acompañan, hemos de decirles que hoy es el último martes de enero, el último martes de un mes en el que hemos dedicado a tratar de pensar todos juntos esta importante misión que tenemos los adultos, los padres de familia, los maestros, de hacer que los niños, las generaciones más jóvenes, pasen de un pensamiento mágico, que como lo vimos la semana pasada con la doctora Claudia, es un pensamiento para la creatividad, es un pensamiento que se debe de quedar para la innovación. Pero también hay un gran riesgo de que este pensamiento mágico adopte una manera de salida para fantasear, para no tener contacto con la realidad y no migremos hacia la construcción de elementos tan importantes como son el pensamiento crítico, el pensamiento racional, que ya Claudia también nos decía la importancia de estar atentos a las emociones, de que la emoción sea lo más libre, lo más construida, lo más coordinada posible, con el objeto de que justo el niño pueda ir construyendo habilidades tan importantes como las que hoy vamos a comentar con nuestra experta Andrea de la Torre. Y hablará ella, nos profundizará sobre cómo se puede construir, cómo logramos que nuestras actitudes sean resilientes y sean de sororidad. Esta importante labor que tenemos las mujeres de la educación, bueno, pues ella no los va a comentar. Pero déjenme presentarles a nuestra experta, no sin antes, por favor, decirles que ahí tienen el chat y que es un instrumento que nos sirve para que ustedes le vayan planteando a Andrea algunas preguntas y podamos irlas incluyendo a lo largo de esta conversación. Andrea, te damos la más cordial bienvenida. Es un gusto que nos hayas aceptado esta invitación y de veras que ahora nos ayudes a profundizar sobre este tema. Andrea de la Torre tiene una enorme experiencia. Déjenme comentarles algunos de los puntos de su currículum. Ella es comunicadora de radio, prensa y televisión, conferencista, escritora, empresaria, es una luchadora de género y creadora del concepto felicidad Tetrant. Ya nos comentará de esto. Una mujer que ha luchado por cambiar la mentalidad de la mujer mexicana, motivándola a permitirse ser feliz y disfrutar la vida. Todo bajo el crisol de una felicidad integral. Por ello, crea este concepto de felicidad integral Tetrant y crea la marca y el concepto El placer de ser mujer y mujer es un placer. El empoderamiento a la felicidad es su misión y se ha enfocado hacia las personas, las empresas e instituciones, llevando un mensaje claro. El liderazgo y la productividad se potencializan a través de seres humanos felices. La mujer feliz es capaz de transformar el destino de un país. Por eso, ella misma se define: soy desarrolladora y experta del placer y gozo integral. Por supuesto que ella fundó en 2018 y preside la organización Mujeres un Placer, en la cual me congratulo de pertenecer. Gracias, Andrea, por tu invitación. Autora del libro El placer de ser mujer, productora general y conductora de radio y televisión
El placer de ser mujer y además conferencista motivacional y de talleres en este mismo sentido. Andrea ha recibido varias condecoraciones, reconocimientos y premios del municipio de Veracruz, el de Andrés Tustla también ha recibido reconocimientos por parte de Bayer, de L'Oreal, del Festival Universitario en Hidalgo, de la Delegación Benito Juárez, cuando yo ayudó a proponer algunas soluciones ahí, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre muchas cosas más. Andrea, es un placer tenerte aquí, de verdad, muchísimas gracias por tu participación y si me lo permites, vamos a empezar esta entrevista, este diálogo y por supuesto nos gustaría empezar preguntándote y para que nuestros escuchas sepan qué es la sororidad y la resiliencia. Andrea, te dejamos los micrófonos. Gracias, pues un saludo a todos, buenas tardes. Espero que tengamos un momento muy especial porque son dos temas relativamente nuevos en cuanto al concepto propiamente, que no es un concepto nuevo, pero que dentro de la Real Academia de la Lengua precisamente se acaban de introducir. Voy a empezar por lo que es el término de sororidad, que es un término, pues yo diría, esencial en el feminismo. Y quiero decirles que este término de sororidad es un término que han desarrollado precisamente las mujeres para hacer y acentuar lo que es esta hermandad que yo creo que las mujeres todas lo hemos vivido con nuestras amigas, con nuestras hermanas, el poder platicar nuestras cosas y sentirnos verdaderamente comprometidas unas con las otras. Este término que viene a significar una agrupación de mujeres que se unen para que comparten el mismo ideal y que conforman un mismo objetivo. Es una hermandad que es un término, sabemos que es un término masculino, porque la hermandad siempre está conformada por hombres. De hecho, de ahí viene el nombre. No había un concepto que pudiera encerrar este grupo de mujeres que se unían para autoayudarse. Por ahí el escritor Unamuno, hace mucho tiempo, él fue el primero en decir, bueno, yo me quería referir a un grupo de mujeres que se unían y que trataban de trabajar juntas, y resulta que no lo encontró. Entonces él fue el primero en decir por ahí el término de sororidad. De ahí, digamos, es propiamente hasta el 2018 que la Real Academia de la Lengua admite el término de sororidad como hermandad entre mujeres. Ahí debemos estar muy orgullosas porque es una mexicana, Marcela Lagarde, quien va a impulsar este término dentro del concepto del feminismo, invitando a las mujeres a romper ese esquema patriarcal que nos define a las mujeres como enemigas, como que tu peor enemiga es la mujer, es que la que más me molesta es la mujer, y entonces nos hace ser enemigas, cuando la realidad es que mujeres que son hermanas crean un vínculo realmente poderoso que llega a ser aún más, yo diría, más fuerte que el de los hombres, ¿no? El club de mujeres puede ser mucho más comprometido que el club de Toby. Entonces, este término de sororidad viene del latín soror o sororis y viene también de los términos en inglés sisterhood o del término en francés que es sororité. Este término, les digo en español, Marcela Lagarde lo toma ya como el español sororidad. Y quiere decir este grupo de mujeres, pero fíjense bien, ¿cuál es la diferencia? Porque cualquier grupo de mujeres podría ser sororidad. Bueno, no. Es sororidad cuando estas mujeres se reúnen para autoayudarse.
Es decir, no nada más nos reunimos a echar el cafecito en el desayuno, sino que vamos a tener un ideal. El ideal que obviamente propone el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, por la igualdad de las mujeres. Quiero hacer aquí un poquito de paréntesis y de historia, porque, bueno, yo he dado muchos cursos sobre la historia de la mujer en México, en el mundo, y siempre me preguntan los alumnos, ¿cómo es posible que habiendo mujeres tan inteligentes en la historia, nunca se hubiera hecho algo al respecto de la mujer, de la situación de la mujer? Ustedes saben que pues desde épocas de la colonia, desde la época de los aztecas, la mujer era simplemente un adorno de la casa, no tenía derecho a usar su dote, no tenía derecho a decir de la educación de sus hijos y muchas veces ni siquiera podía aprender a leer y escribir. Era propiamente un mueble representativo que tenía visibilidad cuando les convenía y cuando no, bueno, tú no sirves para nada. Llevamos ni 100 años donde la mujer tiene un papel importante, donde la mujer ya tiene voto, donde la mujer puede estudiar, donde la mujer puede ser directora de una empresa. Y parece mentira que en 100 años, donde ya tenemos oportunidad de estar aquí, todas las que veo que son profesoras, maestras, incluso madres de familia que pueden decidir la educación de sus hijos y decir, la meto a esta escuela y no la meto a otra. Y que si yo les diría que hace más de 100 años esto era imposible, me dirían, ay, no puede ser, ¿no? Porque somos de memoria corta, como que se nos olvida el pasado. Bueno, pues la realidad es que ¿cómo pudo ser que estas mujeres no reivindicaran los derechos de la mujer? Estratégicamente, el patriarcado manejó la individualización de la mujer. Es decir, la mujer estaba en casa y tenías prohibido invitar a tus amigas o tener amigas. Incluso podías ir a la iglesia, pero ya saben, todas tapadas y no le hablabas a nadie. ¿Por qué? Porque precisamente la fortaleza de la mujer es a través de sus redes de contacto, es a través de la unidad, el que la mujer puede mostrar todo su potencial. Todo esto que hemos oído de que la mayor enemiga de la mujer es la otra mujer, no son más que clichés creados para dividirnos. Cuando la mujer entiende que su felicidad está en relación directa con la felicidad de sus demás hermanas, de sus otras mujeres, es que nosotras vamos a empezar a ocupar un lugar preponderante y a empoderarnos no solo como María, como Marta o como Juana, sino como mujeres, como profesionistas, como maestras, como madres de familia. Es importantísimo que entendamos que nuestra felicidad, que nuestro quehacer diario tiene una connotación directa con todas las demás mujeres. Y no solo con todas las demás mujeres, sino con todos los demás seres humanos y por supuesto con el planeta mismo y con los seres vivos que lo habitan. Esta interrelación que tenemos los seres lo hemos olvidado por un sistema capitalista, un sistema que trata de individualizar a las personas para que obviamente pues haya muy pocos que tengan la oportunidad de subir y muchos que se mantengan abajo, no porque sean incapaces, sino porque el sistema está creado de esa manera. Y así en ese entorno es que las mujeres pues van quedando replegadas. Ustedes saben que cuando empezaron las mujeres a luchar por sus derechos, pues fue cuando tuvieron que meterlas a trabajar porque ya no había hombres en la guerra, se habían ido y entonces pues ¿quién nos queda? Bueno, a ver, niños y mujeres, váyanse a las fábricas. Cuando las mujeres empiezan a ver otras mujeres, empiezan a platicar y se dan cuenta de que están siendo sojuzgadas, de que, oye, me están pagando una miseria, ahí está otro señor que hace lo mismo que yo y gana el doble, gana el triple y yo todavía tengo que llegar a casa y hacer toda la labor de la casa y estoy cansada. Y entonces ellas empiezan a platicar entre ellas y empiezan a crear los primeros sindicatos de mujeres. Y es ahí donde empieza a regarse la pólvora para lograr
el que la mujer tuviera una presencia política, se escuchara, llegara a tener el voto. Ustedes saben que en México se aprobó el voto de la mujer, pero que no fue cuando se aprobó el que se aplicó el voto. Pasaron años en que a todo el mundo se le olvidó que ya teníamos derecho al voto, ¿no? Entonces, es importantísimo entender como mujeres este principio de sororidad, porque tu felicidad, y quiero decirles claramente, tu felicidad, tu éxito, tu desarrollo, no depende nada más de ti, depende de tu contexto social y de las redes que hayas hecho. Yo les pregunto a ustedes, si por ejemplo ustedes están viviendo en una situación de violencia en casa donde un individuo, el esposo, les grita, las golpea, las humilla, ustedes tienen fuerzas para, llega alguien y te dice, no, tú puedes, tú empodérate, tú sal adelante y puedes, y hazte fuerte, sube tu autoestima. Pues sí, ella te oye, se empodera y llega el tipo y le cierra la computadora y le dice, ¿qué estás viendo ahí? Y te vuelves a hacer chiquita. Pero si tú tienes redes, tienes la amiga que está oyendo que te están golpeando y llama a la policía, y entonces llegan las 2 vecinas o las 3 vecinas, porque casi siempre el hombre violento suele ser una persona con mucho miedo, y de repente ve a un grupo de 5 o 6 mujeres que vienen a decir, oye, ¿qué te está pasando? Deja a mi hermana, ¿sí? Entonces, es ahí donde entendemos que la sororidad es un compromiso para yo lograr mi éxito. Quitémonos esos clichés de que yo voy a ser la directora de la escuela, así tenga que aplastar a las demás, y voy a inventar que fulanita ya se metió con el director y que sutanita, o le escondo los cuadernos. Primer punto que yo les digo de la sororidad: no vuelvan a hablar mal de una mujer, ¿no? Es que fulanita se metió con sutanito. Bueno, tú estás en la piel de la sutanita que se metió con el sutanito, y que lo obligó con una pistola y el sutanito nada más se dejó llevar. No, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, a creer en las mujeres. Por ahí hablamos de los elementos de la sororidad. ¿Y saben cuál es uno de los elementos de la sororidad? La confianza. Ustedes como maestras tienen la obligación de creer en sus alumnas. Cuando les dice la alumna, me molestó fulanito, no tienen que dudarlo, tienen que creerle y partir de una investigación a partir de creerle a la alumna, no de creerle al maestro por ser la autoridad, ¿no? Es importante desarrollar en estos conceptos de sororidad, de grupos de mujeres, tenemos que instituir un código de ética. Ustedes han oído y hemos visto en las películas, ¿no?, de las fraternidades, por ejemplo, de los grupos de hombres, pues son muy claros, ¿no? O sea, les vamos digo, yo no sé de fútbol americano ni nada, pero pues que a los Lakers de no sé qué, entonces todos le van, o sea, aunque yo no le vaya y no me interese, como estoy en la hermandad, tengo que irle. Pero cuando formamos la sororidad de mujeres, ahí sí somos como que muy independientes. Y la realidad es que debemos aprender a trabajar y a comprometernos como grupo. Es importante que cuando tú formes parte de un grupo de sororidad o lo formes, porque la idea, ojalá que cada uno de los cuadritos que veo ahí sean mujeres listas para emprender un grupo de sororidad en su hogar, en su escuela, en su familia, en su sociedad, y hagan que todas tengan verdaderamente una mística de ética donde se conduzcan con valores éticos y valores de compromiso y de trabajo en equipo. Yo no puedo ser una mujer plenamente feliz si mis hermanas, si mi grupo, hay mujeres que están padeciendo, que están sufriendo, y yo como si, mientras mi familia y yo estemos bien, lo demás me vale. Pues no,
No, porque al rato tu familia va a estar en la situación de ella. Y si tú aprendes a ayudar a las demás, cuando tú tengas esa situación la vas a saber resolver. No saben lo importantes que son las redes de mujeres. Cuando hemos visto estos problemas de trata y demás, ¿cuáles son las mujeres que salen adelante? Las que tuvieron el apoyo de una red de auxilio, donde puedo denunciar y me van a creer, donde puedo además, no sé, avisarles, apoyarme, que me den un trabajo, que me escuchen, porque un elemento importante de la sororidad y del grupo de mujeres es ese poder de escucha que solo tenemos las mujeres, ¿no? No es cierto, Andrea. A mí mis amigos son los que mejor me escuchan. Las mujeres no. Pues muchas veces te escuchan, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído que nos aman, nos idolatran, con tal de que vayamos al hotel y al día siguiente del hotel ya ni se acuerdan de tu nombre, ¿no? Entonces, la mujer que te escucha normalmente es una mujer comprometida con lo que oye. Entonces, tenemos que ir buscando estas redes de mujeres, que también es importante, que creemos grupos ad hoc a nosotras, que eso también es importante, pues yo no me voy a la mejor, vamos a pensar que yo soy testigo de Jehová, pues no me voy a hacer, ¿cómo se llama? Voy a crear un grupo de sororidad a lo mejor con alguien que está totalmente en contra de mis convicciones religiosas, ¿no? Porque siempre va a haber un contrapeso. Pero hay muchas mujeres que más o menos están de acuerdo o son tolerantes con mi manera de pensar. Estos grupos de sororidad tienen elementos que deben ser esenciales. Y esto me gustaría que lo tomen muy en cuenta para cuando ustedes, que es la idea, fomenten grupos de sororidad en sus escuelas o en sus familias. Deben de dejar muy claro cuáles son los principios y valores del grupo. Esto es esencial para que todos marchen sobre la misma línea y no haya enfrentamientos. Otro punto es, en los grupos de sororidad siempre debe haber una paridad. O sea, no hay unas que son más y otras que son menos. Todas son igualmente importantes y todas son igualmente, ¿qué les puedo decir? Elementos activos. Si unas trabajan y otras no, no está siendo un equipo de sororidad realmente efectivo. Otro punto es que tenemos que entender que debe haber una autoayuda dentro del grupo. Si el grupo no está beneficiando a las integrantes, no es un grupo positivo. Entonces es muy importante que se esté dando un crecimiento, un apoyo dentro del grupo. Es importante elementos para el grupo de sororidad, son por ejemplo la confianza. Como les decía, dejemos de desconfiar de las mujeres, dejemos de pensar que son nuestros enemigos, son nuestras hermanas. Y ¿por qué son nuestras hermanas? Porque ellas saben lo que es una menstruación, porque ellas saben lo que es tener un hijo, porque ellas saben lo que es que te deje el marido, porque ellas saben y entienden mejor que cualquier otro las situaciones que como mujeres hemos vivido. Es importante también dentro de los grupos de sororidad que haya ¿cómo se llama? Un reconocimiento, que se reconozca los valores, las virtudes, las fortalezas de cada una de las integrantes. Entender que cada una de las que forma esa comunidad, esa hermandad, es importantísima. Así sea la que nada más está escribiendo, o la que fue a la manifestación y empezó a gritar, todas son importantes, porque las personalidades son diferentes. No podemos pensar que todas actúen o participen de la misma manera. Cada una encontrará su espacio, pero deberá sentirse totalmente hermanada a las demás. No es un camino fácil porque hemos sido educadas sobre el principio
del egoísmo y de la individualidad, porque eso favorecía a que las mujeres siempre estuvieran oprimidas. Entonces, estamos hablando de un cambio que llevamos menos de 100 años contra siglos, porque llevamos siglos de una educación donde tú no vales, tú calladita te ves más bonita, tú entre menos opines y seas más tontita, es mucho mejor, ¿ok? La sororidad rompe y viene y quiere romper ese concepto de la competencia entre mujeres. Todo lo contrario, la de al lado es mi compañera, no es mi competencia. Si tocan a una, nos tocan a todas, por mí y por todas mis compañeras. Y uno de los conceptos muy importantes de la sororidad es yo sí te creo. Hay que partir también, y quiero que les quede claro, que la mujer naturalmente es amiga. Ese concepto que te dijeron de que la principal va a ser tu lucha contra las mujeres cuando entres a un trabajo porque van a ser las peores, pues no, es todo lo contrario, ¿no? Ay, me atoré aquí con lo de la pantalla, pero bueno. Las mujeres son tus hermanas, las mujeres van a ver por ti y tú por naturaleza quieres tener amigas porque sabes que colaboran. Son las primeras que si te enfermas te preparan un paisito y te llevan la sopita caliente, porque eso solo se hace entre hermanas, ¿no? Les digo, los medios de comunicación, las películas, todas nos llevan a ser la luchadora, yo la guerrera, yo venzo ante todas. No, vencemos todas juntas. Este pacto entre mujeres debe romper ese esquema de competición. En los hombres funciona muy bien porque los hombres no se involucran emocionalmente, ¿no? Normalmente, bueno, ¿sabes qué? Hasta en la junta se lo dicen o en el café se lo dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ser el director y no tú. Y se pelean y se esconden la información y hacen todo. Pero en la noche todos se van a echar la chela y todos se van a echar la chela y se les olvidó que era el competidor número uno. Pero las mujeres estamos programadas para tomarnos más en serio esa competencia y entonces tú me quieres quitar mi puesto, vas a ver que no. Y me lo llevo a mi casa y en la noche estoy pensando a ver cómo le voy a hacer, porque además somos muy efectivas, ¿eh? No somos así como de que nos dejamos, entonces planeamos muy bien las cosas, pero se nos olvida que esa mujer con la que voy a competir no es mi enemiga, es mi hermana. Y sabes que yo voy a ser directora porque considero que tengo las cualidades, pero te voy a echar la mano tan pronto esté allá arriba para que tú subas también. Tenemos que cambiar, romper ese esquema de la competencia y aprender a trabajar unas por las otras. ¿Cuántas veces no hemos visto que logra subir una gran candidata, ¿no? Por fin una mujer diputada o presidenta. ¿Y qué hace? Forma un equipo de trabajo con puros hombres. Oye, ¿entendiste tu papel de mujer? Debes entender que hay muchas mujeres muy capaces, entonces hay que autoayudarnos para crecer juntos. Hay que empoderarnos unas a otras. Esa es otra invitación que yo quiero hacerles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, hay que aprender a cuidarnos unas a otras. Que no te... Es que la maestra de primeros, pues hay quien sabe, ¿eh? Yo soy de cuarto. Yo, quién sabe. No, imagínense todas las maestras de primaria y las de secundaria haciendo equipo por lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Darles oportunidad a las niñas de su escuela, la oportunidad de ocupar cargos importantes, la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, la oportunidad de tener los mismos sueldos que los niños de su salón. Yo estoy segura que ninguna de ustedes califica más a los hombres que a las mujeres. Bueno, pues hay en el ámbito profesional gente de recursos humanos que valora más o que paga más al trabajo del hombre que al trabajo de la mujer.
y eso lo formamos en la escuela. Entonces tenemos que entender que las mujeres son lo mismo. No hay hombres y mujeres, hay seres humanos con toda la capacidad de crecer y ser su mejor versión de sí mismos en esta vida. Es importante cuando creen grupos de sororidad, formen relaciones positivas, no competitivas, no desarrollen dentro de sus grupos de mujeres esa necesidad de a ver quién es la presidenta, a ver quién es la que va a limpiar el salón. No, todas tienen una labor que va a ser importante e igualmente reconocida. Es importante considerar que nunca te vas a empoderar por ti misma si no reconoces el empoderamiento de las demás mujeres, ¿sí? Si yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por un puesto y olvidarme de mis hermanas, no va a durar. Va a durar en lo que está ahí el jefe que fue el que le guiñé el ojito y tan, ¿no? Ah, no, es que yo brillo porque soy sumamente capaz. Pues sí, pero eres tan capaz que vas a aprender a reconocer las capacidades de las demás, de las que están en tu grupo. ¿Y por qué me enfoco en las mujeres? Estarán pensando por ahí alguna de que otra, oye Andrea, pero también hay hombres capaces. Sí, nada más que los hombres capaces llevan siglos teniendo la oportunidad de ocupar los grandes puestos y nosotras apenas ni 100 años. Entonces creo que es momento de apoyarnos, es momento de salir adelante, es momento de luchar, es momento de empoderarnos. ¿Qué es el empoderamiento? Voy a decirlo brevemente, ¿no? Hay una definición que les voy a leer aquí, que dice que los sujetos subalternos toman una conciencia de su existencia, de sus proyectos de vida, y se abren espacios de participación social, fíjense bien, social, convirtiéndose en mujeres activas en la toma de decisiones colectivas y de la vida pública. No sé si han visto que el feminismo hace mucho énfasis en que vida pública y vida privada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que seamos políticas todas? No. ¿Cuál ha sido la opresión de la mujer? La opresión de la mujer es que la mujer se le ha supeditado al trabajo dentro de casa, donde no podían, como les decía, salir a estudiar, salir a trabajar, desarrollarse profesionalmente. Pero además de eso, algo que se nos olvida a todas, dentro de casa no hay leyes, ¿no? El marido te podía golpear, te podía humillar y tú no podías decir nada porque era dentro de casa. Es la intimidad, ahí quién sabe. Y esa vida disque privada era una vida, y es a la fecha, porque todas hemos conocido casos, donde la mujer, ustedes mismas, trabajan en su escuela, llegan a las 3, 4 de la tarde y tienen que ponerse a lavar trastes, a ver la tarea de los hijos, ¿no? Y si se les ocurre llegar y sentarse a ver alguna serie que les interese o a leer, bueno, ya todo mundo las ve como las irresponsables, las que como si ustedes no se cansaran, como si las mujeres tuviéramos la resistencia doble. Y no, igual que los hombres que quieren llegar y quitarse los zapatos y ponerse a ver el fútbol, nosotras queremos llegar y sentarnos y no hacer nada. Y tenemos todo el derecho porque también trabajamos. Entonces, afortunadamente estos roles están cambiando. Ya vemos en gente más joven, pues un trabajo en equipo, ¿no? Ya el esposo también lava los trastes, el hijo saca la basura. Es importantísimo entender que las labores del hogar no son de la mujer, no fueron hechas para la mujer, fueron hechas para una familia que entiende que quiere tener una casa bonita y que requiere de que todos hagan su papel dentro de la casa. Y fíjense bien, lo que estoy diciendo, es una casa donde todos la queremos bonita, no es que te toca eso y te toca, entonces les hacemos a los hijos la responsabilidad como una carga espantosa, ¿no?
lavar los trastes te salían ronchas nada más de pensar, porque cómo se enojaba tu mamá si no lo hacías bien. No, cuando ahora les hacemos que todos somos un equipo y que dentro del equipo cada uno juega un papel preponderante, ¿saben qué están formando? Líderes, gente responsable y gente que ama lo que hace, porque no lo ve como una carga, sino lo ve como un aportar a, a un lugar bonito. Yo a veces oigo mamás que, bueno, se matan trabajando de horas y horas y horas, y de repente dices, llegan cansadas a su casa y le dicen al hijo, ay, perdóname, mi amor, es que si no, no comemos. Como si la única que tuviera que hacer para comer es ella. El hijo puede ayudar haciendo unos sanguchitos, el hijo, y tenemos que entender que es una labor en equipo. Bueno, voy a entrar rápido a la resiliencia porque ya me tardé mucho con la sororidad. La sororidad solo voy a cerrar con que es un grupo de mujeres que se hermanan para autoayudarse con un fin común y con un objetivo. No se reúnen nada más para chismear y todo, sino que van a realizar una actividad de empoderamiento para todas, donde todas crezcan y donde crean redes que las van a apoyar en su crecimiento profesional, en su crecimiento personal, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento físico, en todos los ámbitos de vida, ¿ok? Y vámonos a la resiliencia. Este término en inglés, resilience, que tomó como auge en los años 90 en la parte psicológica, que en la parte de física y biología pues ya se tenían antecedentes de esto, es esta capacidad de adaptación del ser humano que al recibir un trauma o una situación adversa, digamos que se deforma, pero que vuelve a tomar forma una vez que pasa dicho elemento externo que modifica su estatus normal. Sin embargo, la resiliencia es, yo voy a irme a una definición un poquito más personal y tiene que ver con la capacidad de afrontar eventos de estresantes, eventos traumáticos, y fíjense bien, no solo salir igual, sino salir fortalecidos. Y que durante ese episodio traumático tú te mantengas, digamos, sobreviviente. No se trata que es, no, ya que acabe ahí me aguanto, no, me hago chiquita y me meto a mi cama durante el tiempo que mi marido y yo no encontramos trabajo. No, se trata de que desarrolles una visión positiva de la vida, donde entiendas que la vida no te castiga. A nadie, créanme que Dios las ama a todas, ¿no? La que crea en Dios y la que crea en el universo o en lo que crean, Dios las adora. ¿Y saben qué quiere? Que sean muy felices. Ay, Andrea, ¿y entonces por qué nos manda la enfermedad? ¿Por qué nos manda el desempleo? Porque te está enseñando la vida. La vida se da cuenta que te estás volviendo medio flojoncilla, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Cambio de canal, nuevo trabajo, y entonces vas a tener que estudiarle un poquito más, revitalizarte, ver otra visión, porque quiere que disfrutes. La vida no es nada más un trabajo y un lugar, ¿no? Y con que comamos ya. No, es disfrutar esta gran fiesta de la vida. Yo creo que basta con que salgas de tu casa, mires el cielo y te des cuenta de lo portentosa que es la vida y que es tu vida, y que basta con que te observes a ti misma y te des cuenta simplemente de tu dedito, cuántas células tiene este dedo, qué posibilidades tiene que te cortas y como a la semana o 2 días después ya parece que no tienes nada. Tienes una capacidad, un cuerpo que no hay ninguna computadora que iguale tu cerebro. Sobre este portento es que tú vives y que tú, María, Carla, por ahí veo Claudia, tienes una capacidad increíble de disfrutar esta vida y tienes todo para hacerlo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué de repente
nos hacemos chiquitas y con cualquier problema ¡puc!, nos caemos y ya caemos en el aspecto, digamos, de la monotonía, de no crecer. Pues porque nos olvidamos de que hay elementos que no dependen de nosotras y que a veces o le echamos la culpa todo al exterior o simplemente no reconocemos nuestro potencial. Rápidamente les voy a decir cuáles son los pilares de la resiliencia para que ustedes los pongan en práctica, tanto ustedes como sus alumnos. Primero, la autonomía. Ay, no es que yo cuido mucho a mi hijito, pues entre más lo cuides, menos resiliente va a ser. Tenemos que aprender a entender que tenemos que salir por nosotros mismos. Una característica importantísima de la persona resiliente es que sabe que en sí misma y en su entorno tiene toda la posibilidad para salir adelante. ¿Qué se requiere? Una autoestima correcta. Ya otro día platicaremos de autoestima. Tenemos que pensar en una autoeficacia. Nada se da por milagro. Todo hay que trabajarlo, hay que ser estrategas, hay que saber reconocer qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para entonces tomar una estrategia adecuada. Tenemos que ser independientes, poder estar y no estar en ciertos lugares. Y fíjense algo importantísimo. La persona resiliente siempre tiene esperanza, siempre cree en un mundo mejor. Cuando tú pienses que todo está acabado, olvídate, ya tu resiliencia se perdió y tu vida empiezas a morir. Las personas sin esperanza mueren. Otro elemento fundamental de la persona resiliente es la que sabe resolver problemas. Es una persona que tiene un pensamiento crítico, no es la persona que dice, ay, yo soy bien linda y soy súper simpática. No. Andrea, fuiste grosera con esta persona y por eso ahora se está vengando y te está haciendo esto. Entonces, ¿qué debo aprender? Ok, tengo que ser una persona más amable. Tienes que tener creatividad. Tienes que aprender a ser asertivo y buscar maneras diferentes de resolver el problema. Tienes que tener una proyección, diseñar estrategias. No es gratuito la resiliencia. Si yo estoy encarcelada y no veo la salida, por más que sea resiliente, me voy a dar por vencida porque no veo por dónde salir. Pero si estoy pensando en la manera y que a las 6 sale el camión de basura y me voy a subir al basurero y lo que hemos visto en las películas, es una manera de ser resiliente. También es importante pensar, fíjense bien esto que les voy a decir, que debe ser un actor de cambios. Si tú eres de las personas que te da miedo cambiar, que dices, no, yo así lo he hecho siempre y todo, no eres una persona resiliente porque la vida es una evolución. Díganme quién de ustedes son las mismas que cuando tenían 10 años. Ninguna. Todas hemos cambiado a los 30, a los 40, a los 60, porque somos seres en evolución. La vida es en evolución. Sus perritos también evolucionan, sus plantas evolucionan. Somos seres de evolución, entonces tenemos que aprender al cambio. Otra cosa que es importantísima de las personas resilientes es la competencia social. Una persona resiliente debe ser una persona empática, poderse poner en los zapatos del otro, establecer relaciones positivas, por favor. Es que yo quiero ayudar al planeta y me voy a juntar con pura gente depresiva para ayudarlos, vas a acabar siendo una depresiva. Busca gente que te motive, que te haga ver una visión positiva de la vida. Tienes que ser muy consciente. La persona que es resiliente es una persona consciente de la interrelación. Nunca vas a ser la misma por ti misma. No vas a ser resiliente por ti misma. Requieres todo un ambiente para hacerlo. Y, por supuesto, la última característica es tener una vida con sentido, tener un propósito.
Cuando dejas de tener un sentido, un propósito en la vida, no tienes por qué luchar, no tienes por qué ser resiliente. El resiliente se levanta, se cae y se vuelve a parar, se cae y se vuelve a parar, se cae y se vuelve a parar, porque sabe que tiene algo que hacer. ¿Y saben cuál es el sentido de la vida? Tener una responsabilidad. Si tu sentido de la vida no conlleva una responsabilidad, no tienes un sentido de la vida. Tienes que comprometerte con algo. Y esto más o menos en general es el concepto y los pilares de la resiliencia, que la resiliencia es una característica también fundamental de la gente feliz. Si se fijan en todos los elementos que les dije, es los elementos de una persona que sabe ser feliz, a pesar de los pesares. Y les voy a dejar como último, como elemento para educadoras, la resiliencia tiene una relación directa con los grupos de sororidad. Los grupos de sororidad tienen que ser grupos resilientes. Y para ser resiliente un grupo de personas, de mujeres en especial, si hablamos de sororidad, tiene que tener dos elementos básicos. Hay lo que llamamos las herramientas de protección y las herramientas de riesgo. Ustedes como educadoras o como dirigentes de grupos de sororidad y que quieran crear un grupo resiliente, deben detectar cuáles son los elementos de protección que hay en el grupo y los elementos de riesgo. Y tienen que desarrollar protocolos para reforzar dentro del grupo de alumnos los elementos que son de protección, que les van a servir y cuáles van a ser los de riesgo. Y con eso voy a cerrar este punto 1. Creo que me extendí ya muchos, pero vamos también ampliándolos. Pati, adelante. Al contrario, Andrea, me parece que con esta explicación, que es muy, muy vasta, nos haces pensar, fíjate, nos fuiste llevando en un viaje de revisar situaciones de aula, intervenciones a la hora del recreo, ahora que estamos trabajando a distancia, un poco cómo vamos actualizando esa manera de comunicarnos, esa manera de organizar a los niños, esa manera de educar nuevas formas de escucha, de atención, que justo nos han puesto a prueba esa actitud de resiliencia que tenemos. Es decir, cuando de repente en las primeras sesiones nos cansábamos mucho, decíamos otra vez conectarnos al WhatsApp u otra vez tener que recibir las videollamadas de las mamás. Bueno, pues lo que pusimos a prueba justo es esa capacidad de presentarnos en una situación nueva, de echar mano de lo que tenemos para verdaderamente construir nuevas estrategias, nuevas soluciones. Y a mí me parece que de veras hay un punto muy importante donde los maestros han comprobado esta capacidad de resiliencia para adaptarse a las nuevas situaciones. Creo que es una vivencia muy clara de este viaje que tú nos has hecho llevar, pero también nos hiciste mucho hincapié, Andrea, de esta relación de las mujeres con las mujeres. Ya hoy se sabe estudios, investigaciones, datos que hablan de que las sociedades que incorporan a sus mujeres económicamente progresan más, dan avances mucho más rápidos, son sociedades mucho más equitativas, y eso es justo por lo que los maestros, las escuelas también tenemos que trabajar y participar. A mí me gustaría, Andrea, que profundizaras porque lo tratas, lo ubicas perfectamente bien. Claudia nos hizo pensar la semana pasada sobre la importancia del pensamiento crítico que se soporta en el pensamiento mágico. Es decir, esta capacidad de pensar ideas nuevas, esta capacidad de pensar ideas así como estas ideas locas que a veces tenemos,
pero está el equilibrio del pensamiento crítico que tú mencionabas. O sea, la resiliencia no es una actitud, no es una postura, no es una invención, digamos, basada en a ver de lo que se me ocurre, sino en esta capacidad de sentarme, de planear, de identificar, eso me encantó, riesgos y verdaderamente oportunidades. Ahorita vamos a hablar de eso, pero me gustaría que nos profundizaras un poco más, Andrea, en esta importancia de que los maestros en nuestras aulas enseñemos a los niños, hombres y mujeres, a analizar qué pasó, en darnos cuenta del lenguaje que usamos. A veces es un lenguaje tan descalificador, un lenguaje de competencia, un lenguaje de el último vieja, y además los maestros lo decimos, ¿no? O este lenguaje de competencia solo van a poder salir los niños que terminen, o este lenguaje a veces violento que tiene que ver con que otra vez otra vez entonado de esta manera, justo lo que hace es no propiciar esta sororidad y esta resiliencia. Andrea, tú que has trabajado muchísimos talleres con esta parte del lenguaje, ¿qué tendríamos que hacer los maestros con este lenguaje, con estas expresiones para ayudar a estas formas mucho más de trabajo en equipo, de ayuda, de apoyo? Sí, miren, el lenguaje es la expresión de lo que pensamos, ¿sí? Es tan importante porque es la manera de comunicarnos. De hecho, el lenguaje, nuestra famosa RAE, ha hecho un lenguaje totalmente de patriarcado. Ajá. ¿Cómo disminuyes a una persona haciéndola invisible? ¿Sí? No nada, yo puedo decir ahorita, bueno, como les decía Eli y ignorando a Patty, ¿qué estoy haciendo? La estoy disminuyendo. El lenguaje incluyente que ahora está muy de moda es muy cierto. Y aunque nos dicen que es incorrecto, que también es cierto, ¿no? Es ciertos, ¿cómo se llaman estos? Derivaciones o terminaciones de las palabras mente, que son genéricas, que no pueden ser hechas de mujer y hombre, y que está la lucha ahí entre las feministas y los conceptos tradicionales, pues es importante y creo que es algo que debe tomar en cuenta la Real Academia, es que el lenguaje es un aspecto vivo de la sociedad. ¿Por qué hay palabras como chido que se han incluido dentro del diccionario? Pues porque son del argot del día a día. El lenguaje va cambiando conforme va cambiando la historia. Y sin duda ahora la mujer, estamos en el momento de la reivindicación de la mujer. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través del lenguaje. Yo sí les recomiendo que hagan un lenguaje incluyente. Los maestras y maestros, ay Andrés, muy repetitivo, sí, pero recuerden, siempre que sientan que es demasiado, piensen, años, siglos de invisibilidad merecen que hoy sea las y los. Es importante que el lenguaje refleje este sentido. Por ejemplo, hay un aspecto que es interesante, que a mí me gusta mucho, que es el empleo de los neutros. No es es él, no es la ni los, es él. Y al decir él, decimos todos, ¿no? O sea, estamos hablando de una generalidad, no estamos haciendo a alguien más o menos. Entonces, esa sería para mí una de las sugerencias. Como bien dices, Patti, lo que decimos es lo que hablamos. Si decimos el señor Méndez y su esposa, ya estamos diciendo que la esposa no es una señora, no tiene nombre, es la esposa que no es nada, ¿sí?
Entonces, señor Méndez, señora Méndez. Desde ahí estamos recibiendo y dándole la importancia que el hijo vea que es igual importante papá que mamá. Y dice uno, ay, bueno, dije por decir, ¿no? A veces mencionamos el licenciado Juan Carlos y la secretaria, también minimizando. Es el licenciado Juan Carlos, y a lo mejor la secretaria es licenciada también y ya le pusiste la secretaria, ¿no? Entonces, todos esos detalles del lenguaje los debemos de cuidar, Pati, y entender que lo que decimos es lo que pensamos. Lo que decimos es lo que la gente oye. Y no olvidar ese lenguaje corporal que muchas veces cuenta muchísimo. Si yo me dedico a dar la clase viendo a los niños o dándole la palabra solo a los niños, ya estoy tomando un lenguaje excluyente, un lenguaje discriminador, ¿no? Se ríen los alumnos cuando uno hace algo que no debe hacer y tú te ríes, tú ya estás discriminando igual que los niños, ¿no? Yo sé que tiene una labor muy difícil porque hay que estar pensando lo que vas a dar de clase y aparte lo que estás diciendo. Y no se preocupen, es con la práctica que lo vamos a hacer. En InMujeres tienen un libro maravilloso, que lo tengo por aquí y ahorita se los enseño, que habla precisamente de cómo utilizar un lenguaje incluyente en diferentes modalidades, desde el aspecto gramatical hasta el aspecto conceptual. Entonces creo que les ayudaría muchísimo. Si no, te paso la bibliografía, Patti, para que se los pases a todas. Sí, Andrea, esta parte de cómo nos expresamos, esta parte cómo modelamos en los niños, a veces incluso ayudarles a repetir la frase. Es decir, en muchas ocasiones los niños dicen, es que ella me pegó o él me pegó o me pegaron. A ver, vamos a recomponer la frase o mi amigo me pegó. No, vamos a recomponer la frase. Mi compañero de clase me pegó, los amigos no pegan. Esto, maestros, que es el lenguaje, como ya nos decía Andrea, habla de lo que pensamos, de cómo lo sentimos y lo confirmamos cuando lo expresamos. Entonces, parte de nuestra labor como docentes está justo en ir acompañando la corrección del lenguaje para que se modifiquen los pensamientos y se abran las percepciones, que es justo en esta formación del pensamiento racional, que es el que formamos dentro de la escuela. Y hablabas de otra cosa muy importante, Andrea, que me parece que los maestros también tenemos que identificar. El lenguaje de riesgo, las situaciones de riesgo, los comportamientos de riesgo, las reacciones riesgosas, para sustituirlas por un lenguaje, por una actuación, por un espacio, por personas que son protectoras. Es decir, cuando nosotros hablamos protectoramente, cuando nosotros creamos esa forma de trabajo protegida, los niños se sienten seguros y verdaderamente trabajan con más gusto, con más confianza, decías tú. ¿Cómo podemos los maestros desde la resiliencia trabajar espacios protectores para generar espacios de confianza? Andrea, esa parte siempre me ha parecido importantísima. ¿Algunas sugerencias que les des a los maestros que nos acompañan? Bueno, como les mencioné en la cuestión de la resiliencia, es importante ser estratégicos. Para ser estratégicos, ¿qué es lo que se requiere? Parte uno, y ustedes lo saben mejor que yo, el análisis, ¿no? Tenemos que analizar cuáles serían las actitudes de riesgo y las actitudes protectoras que se están dando dentro del aula, dentro de tu familia, dentro de tu contexto.
Una vez que analizas cada una de las actitudes, viene la estrategia. ¿Cuál es? Yo les sugiero siempre establecer protocolos. Los protocolos es una manera en que todos sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Si a mí llega una alumna y me dice, el profesor me tocó, y yo empiezo con, ay, no, no pudo ser el profesor, ay, no. Ya hay un protocolo que dice que si una alumna dice que la tocaron, el primer punto es, le creo. Ya viene el seguimiento, que va a ser una investigación que va a incluir tal y tal y tal y tal punto. En ese momento, la alumna es retirada de inmediato del contacto con el agresor, porque bueno, pues ahí la sigo teniendo, ¿no? En la clase, y lo que hace el maestro es peor, ¿no? Peor le va. Entonces, primero, análisis de factores de protección, y segundo, de riesgo. Abusadas con los factores de protección, porque no debemos caer en la sobreprotección. Recuerden que tenemos que hacer que los chicos desarrollen una autoestima, que los chicos desarrollen una autoeficiencia. Qué importante es hacer que el niño se conozca, hacer entender al niño que las diferencias. Yo me acuerdo en la época, perdón, voy a hacer un ejemplo, cuando nosotros íbamos en la escuela, el cuatro ojos, el gordo, ¿no? Nos burlábamos de los alumnos y los maestros igual, cuando yo siempre pensaba, bueno, qué padre que está la chava gordita, porque era la que nos protegía a los débiles, ¿no? A los que éramos flaquitos y chiquitos, pues ella era la fuerte, ¿no? Entonces, en vez de haberla atacado como la gorda, era la fuerte, la líder de protección, ¿no? La encargada de proteger al salón. A través de él se le fomentaba el bullying, se convertía en una fortaleza. Y así, pues la cuatro ojos era que le encantaba leer, pues en vez de que sea la nerd, que le pusimos la nerd, era la que sabía, era la famosa nerd que siempre cuando iban a hacer los exámenes todo el mundo iba a verla, ¿no? Entonces, como que destacar esas cualidades de los alumnos y tenerlas como fortalezas de protección entre ellos. Eso es bien importante, para que creen ese sistema de sororidad. No hagan que los elementos de protección sean externos, nada más el maestro, el director, un salón limpio, que sí es importante, por supuesto, pero también denle fuerza a los alumnos, que también las fortalezas de protección estén entre ellos. A lo mejor, ¿sabes qué? Crear subgrupos que sean de autocrecimiento entre ellos y evaluar su crecimiento. Y luego los cambian, y entonces van creando grupos de sororidad y fraternidad muy padres, porque se van haciendo más amigos. Esa sería una sugerencia que yo les hago, y les digo, creen protocolos. Si la escuela ya tiene protocolos, qué padre, pero creen sus propios protocolos en su salón, que sean los protocolos de la maestra Mari, los protocolos de la maestra, y que los niños lo sepan, y sepan que si tú le dijiste una grosería a fulanito, o si tú le dijiste zorra o X, que se usan espantosos, ¿sabes qué? Tú solito ya sabes que te toca el castigo de tal y tal y tal cosa, o te toca acompañar a la que le dijiste zorra, la vas a acompañar a su casa y la vas a cuidar, y vas a ver qué feo es que le griten en la escuela o que se sienta amenazada en la calle, ¿no? En fin, ya ahora sí que yo no soy experta, aquí está Patti Ganem, que es la experta, pero son ideas que les doy para que puedan crear esos grupos fraternales, que realmente salgan de quinto A y digan, yo soy de quinto A, yo orgulloso de ser quinto A y de que la Miss Eli sea mi maestra. Sí, esto que nos planteas, Andrea, de el análisis
de siempre exacerbar las cualidades, de que los niños eviten ponerse apodos, insultarse entre ellos, es parte de ir creando estas habilidades sociales tan importantes que ahora ya sabemos que tenemos que cuidar mucho. Maestros, acuérdense que tuvimos la entrevista, un martes de entrevista con Rosario Alfaro, que nos ayudó mucho a identificar esta parte de la protección de las niñas y de los niños, este tema de que las niñas hagan alianzas y sobre todo de la parte que ya nos dijo Andrea, que es la construcción de protocolos, es decir, procesos muy establecidos cuando un niño se aísla, cuando un niño se siente con riesgo, cuando un chico por ahí nos avisa que está siendo violentado. Esta parte es importante que dentro de sus instituciones se puede establecer. Hemos creado un protocolo para las clases en línea. Cuando decimos deben de ser uniformados, deben de abrir cámaras, pues es parte de lo que ayuda a que se genere un espacio seguro, una relación segura, grupos seguros que son grandes ventajas el tema de la sororidad y de la resiliencia. Me gustaría terminar, Andrea, por favor, cuéntanos un poquito de tu libro de Mujer es un placer y cómo has aplicado estas dos cualidades y dónde te localizan los maestros. Yo siempre comprometo a la gente que entrevistamos para que si aquí hay alguna maestra, hay alguna directora, hay alguna mamá que quiera que los acompañes en una próxima junta, Andrea, que trabajes algún tema con ellos, de veras hagamos estos grupos de ayuda y de apoyo. ¿Dónde te localizan y cómo construiste este libro de Mujer es un placer? Sí, sí, el libro se llama El placer de ser mujer y es un llamado porque así como nos castraron en la parte de no poder aprender, no poder estudiar, no poder decidir la educación de nuestros hijos, por muchos años basaron la integridad o la felicidad de una familia en ese ser que no valía nada, que era la mujer. Entonces la mujer tenía que ser perfecta, la mujer tenía que ser sacrificada, ella no valía nada, ella valía en razón al esposo que tenía y a los hijos que tenía. Entonces imagínense, éramos una nada, pero con toda la responsabilidad de todos. Ante esto, la mujer se olvidó o perdió uno de los derechos por los cuales yo lucho mucho, que es el derecho a ser feliz. Este derecho, que no ha reivindicado el feminismo todavía, es un derecho que nosotras debemos propugnar. Por eso nace mi libro El placer de ser mujer. Un libro que tiene ejercicios, las pongo hasta hacer retos para que se atrevan a hacerlos y que les recuerda lo maravillosas que son. Yo quiero que ustedes sepan, doy también talleres y en la primera sesión de mi taller y de las terapias que doy, les hago ver de dónde vienen, quiénes son ustedes. Y cuando se enteran de su grandeza, híjole, estoy segura que no van a permitir jamás no ser la mejor versión de ustedes mismas y que también sepan que no depende al 100, también nos han hecho creer que toda nuestra felicidad y todo depende de nosotras nada más. Y no es cierto. Hay un ambiente que es propicio, ¿no? Hay gente que no tiene dinero y le dicen, es que tú tienes que ser súper feliz. Sí, pero primero tengo que comer, Andrea. Y es cierto, si no tenemos unas políticas de igualdad, si hay unas desigualdades donde hay súper ricos y súper pobres, ¿cómo es posible que se desarrolle un concepto de sororidad y solidaridad? Así es que este libro las invita a sentirse a gusto de ser mujeres y a recordar su derecho a ser felices. ¿Dónde me pueden encontrar? Les voy a dejar mi celular porque yo trabajo mucho el WhatsApp
me pueden enviar un WhatsApp y con todo gusto ahí les puedo dar informes de talleres, de los libros y de todo, porque son varios libros. Hay otro que es Sé feliz líder, ejercer un liderazgo, pero desde el punto de vista de la felicidad integral. Porque una persona que es feliz es una persona que es exitosa, que logra lo que quiere y que sabe lo que vale. Mi mail es dirección.mujeresunplacer@gmail.com y mi WhatsApp es 5574555228 y me encuentran en Facebook como El Placer de Ser Mujer. Así que con todo el cariño del mundo, lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Les voy a enseñar el libro porque es muy ilustrativo. En lo que tú lo localizas, aquí estamos poniendo el nombre del libro, tu WhatsApp, aquí ya pusimos el número. Y Andrea, repítenos tu correo para poderlo poner también aquí en el chat y que los maestros que quieran lo puedan anotar. ¿Nos repites tu correo? Es dirección.mujeresunplacer@gmail.com. Les sugiero que me contacten por WhatsApp. La verdad es que casi no veo mis mails. Entonces, si algo se les ofrece, es más fácil por ahí. Pero de todas maneras, estoy a sus órdenes. Y por favor, quiero cerrar diciéndoles lo importante que son ustedes para cambiar la historia de las mujeres, porque somos mujeres y que jamás, jamás volvamos a hablar mal de una mujer. Si alguna mujer nos hace daño, porque finalmente todos somos personas, nadie somos perfectos y todas tenemos ahí nuestros negros y blancos, quédense calladas, ¿ok? Hagamos ese pacto de mujeres. Si alguien nos hizo daño, tan, hablarlo, ¿no? Platicarlo, pero no voy a hablar mal, no voy a criticar a las mujeres, no voy a criticar a las feministas. A lo mejor no estoy de acuerdo con la violencia que están expresando, pero finalmente hay un dolor por dentro. Imagínense que a su hija les arranquen los pezones, las violen, las maltraten. Obviamente hay dolor. No es la violencia, yo estoy en contra de la violencia, pero definitivamente hay un grito que no se debe de callar, hay un trabajo de feministas como Marcela Lagarde y muchísimas que están haciendo realmente investigaciones sociológicas maravillosas de primer nivel mundial para que la mujer tenga el lugar que merece, que no es en contra de los hombres, por favor. Amamos a los hombres, a todos nos gustan los hombres y bueno, finalmente lo que queremos es tener sus mismos derechos. Hay muchos derechos que los hombres también tienen que pelear, ¿eh? Así es que no crean que nada más nosotras. Pero como siempre somos más listas y somos las que más hacemos bulla y somos las que estamos luchando. Pero definitivamente el ser humano tiene que encontrar una reubicación donde haya una equidad en todos los aspectos, materiales, emocionales, físicos y espirituales, que es algo de lo que yo manejo en lo que llamo mi felicidad tetrán, que incluya tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu, lo que te hacen ser la gran mujer que eres. Yo te agradezco muchísimo, Patti, la invitación. Estoy con ustedes, las quiero mucho. Quiéranse, quiéranse mucho y quieran a todas, porque todas tenemos una historia. Y hay mujeres que han hecho mal, pero han sufrido mucho. Así es que seamos compasivas. Contrario, Andrea, muchísimas gracias por recordarnos el gran papel que tenemos en este momento de la historia. Las cosas están cambiando, el mundo, la tierra, las relaciones, tenemos que revisarlas, tenemos que revisar nuestro papel como educadores, como maestras, como maestros, para ir ayudando a integrar en los niños, en las niñas, nuevas herramientas que nos ayuden a construir un mundo más equitativo, más pacífico, un mundo donde nos sintamos
todos con el derecho, como tú lo expresas, a ser feliz, a participar y a encontrar estos caminos. Andrea, muchísimas gracias por tus conceptos, muchísimas gracias por tus reflexiones, que nos ayudas a cerrar este mes de las tradiciones, este mes del tránsito del pensamiento mágico al pensamiento racional, y este mes de veras de visualizar qué tenemos que ir haciendo para las siguientes generaciones. Maestras, maestros, no se pierdan el siguiente mes. El siguiente mes lo tenemos destinado al cerebro y la llegada de las neurociencias para favorecer el aprendizaje. Todo el mes de febrero lo dedicaremos a esa reflexión. Y Andrea, siempre me gusta terminar con que puedas ver a tu grupo. Ojalá los maestros, las maestras nos ayuden a presentarnos con este rostro, con este quién somos, abrir nuestra cámara, maestras, para decirles muchísimas gracias. Aquí está la entrevista, llévensela, por si les interesa pasarla en algún consejo técnico, en alguna junta con padres de familia, porque todos estos elementos son los que tenemos que ir formando y educando para las nuevas generaciones. Maestras, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Un abrazo para todas, y que este mes, los días que nos faltan de enero, para hacer nuestros propósitos y nuestro plan para cumplirlos durante todo el año. Muchas gracias, Andrea. De veras, un abrazo para ti, para todas las que nos acompañaron, y de veras desearles lo mejor. Agradecimientos para ti, Andrea, en el chat, y de veras reconocimiento por tu participación. Gracias a todas, maestros y maestras. Gracias. Les quiero mucho, besos, y el libro lo pueden encontrar en Loga. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.